Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a la entrega del 8º Premio de Periodismo Económico KPMG Rosa del Río de la Asociación de Periodistas Europeos a Miguel González. Enhorabuena. También feliz Día de Europa, porque no podemos estar en una fecha más señalada cuando se cumple un aniversario redondo de la Declaración Schuman, que puso los cimientos de lo que hoy es la Unión Europea, la unión en la que convivimos. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a la Bolsa de Madrid, que nos acoge en este lugar, en este escenario tan solemne y tan adecuado para el premio que entregamos. Por eso, además de dar las gracias a la Bolsa de Madrid, ya aprovecho para dar la palabra a David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid y vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles, para que nos dirija sus palabras de bienvenida. Gracias, David. Pues muchas gracias. Estimado Miguel Ángel, amigos de la Asociación de Periodistas Europeos, colegas de KPMG, querido Pablo, querido Miguel, señoras y señores, sed todos bienvenidos a este Palacio de la Bolsa de Madrid. La entrega del Premio de Periodismo Económico KPMG Rosa del Río es una cita importante para todos nosotros. Los últimos acontecimientos, y hay muchos, así que tendré que detallar a cuáles me refiero, ponen de manifiesto la importancia de contar con un periodismo de calidad. Recordaréis que parece ya historia antigua, pero el lunes de la semana pasada estuvimos en medio de lo que fue calificado como emergencia energética, en un día en el que nada parecía funcionar. Pues bien, dos cosas que sí funcionaron fueron los mercados que gestiona BME, que siguieron operando sin ninguna interrupción y con total normalidad durante toda la sesión, y en buena medida también los medios de comunicación, y además con una cierta simbiosis, porque este parqué y nuestra sala de prensa permanecieron abiertos para que muchos periodistas pudieran seguir informando desde aquí, gracias a la conexión que mantuvimos abierta. Mercados de valores y medios de comunicación son dos servicios esenciales para el funcionamiento de nuestra economía. En BME siempre hemos apoyado al periodismo con mayúsculas, porque creemos firmemente en que cuanta mayor y mejor información tengan los participantes, más eficientes serán los mercados. La educación financiera es esencial para el bienestar de los ciudadanos y los mercados necesitan de vuelta a los inversores minoristas para afrontar los grandes retos que tenemos por delante. La actualidad no da tregua y entonces hace tan solo unas horas supimos también de un evento que ocurrió en Roma, que como todos sabéis, después de un cónclave de 3 días y de 4 votaciones, 133 cardenales eligieron al bicentenario 67º sucesor de Pedro en la persona de León IV. Unas semanas antes, la Asociación de Periodistas Económicos, en una sola reunión, en un día y en un almuerzo, y después de 2 votaciones, porque primero hay que dejar a 2 finalistas y luego elegir, escogimos al 8º premiado, a ver si nuestra manera de funcionar, también eficiente, hace que esta asociación dure por lo menos 2000 años, porque algo habrá hecho bien la Iglesia cuando sigue siendo relevante. La actualidad, como digo, no da tregua. El premio de periodismo económico que convoca la asociación recae hoy sobre uno de los grandes del periodismo, Miguel Jiménez, que cuenta con una extensa carrera profesional, siempre ligado a la economía, y además es buen amigo de esta casa desde los inicios de su carrera. De nuevo, paralelismos con Roma. Ayer eligieron a un matemático, filósofo y doctor de Derecho Canónico a llevar una gran responsabilidad adelante, y hoy estamos escogiendo a alguien que es licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas Empresariales, en Ciencias Políticas y máster en Periodismo. 4-3. Seguimos ganando en esta competición bastante. Es decir, y además tiene un programa de desarrollo de directivos y un curso de transformación digital en Singularity University, etc. No nos hemos quedado tan atrás, creo yo. Pero en fin, los logros profesionales de Miguel son más que conocidos. Ha ocupado la dirección
de 5 días y la subdirección de información en El País. Y desde hace un par de años es corresponsal jefe del País en Washington. Sus crónicas desde allí son una lectura obligada para saber con precisión y con lujo de detalles qué ocurre al otro lado del Atlántico. Que debo decir que en Washington ocurren muchas cosas, cada vez más, y por si no querías, ahora tienes un papa americano también del que informar. En fin, quienes han trabajado con Miguel, o incluso quienes le conocen desde la competencia, destacan su dedicación absoluta, que no conoce horarios, su exhaustivo seguimiento de fuentes casi ilimitadas, su capacidad analítica y su extraordinaria rapidez para ver entre 1 millón de datos cuál es el importante o la clave de la noticia. También subrayan su versatilidad para escribir en digital, en redes y en papel, su buen talante y, lo que creo que es muy importante, su generosidad como maestro de periodistas. Querido Miguel, hoy es un día para reconocer tu profesionalidad, tu compromiso por la profesión y tu trepidante trayectoria. Es un día para celebrar los logros y para brindar por todo lo bueno que aún está por llegar. Agradezco, para concluir, su presencia a todos los que estáis aquí y hago un reconocimiento a los promotores del premio, la Asociación de Periodistas Europeos y KPMG, y pido a todos los presentes un aplauso para el merecidamente galardonado. Gracias. Muchísimas gracias, David, por la laudatio tan merecida a Miguel Jiménez. Disculpas por mi lapsus. A continuación voy a dar la palabra a Jerusalén Hernández, socia responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España. Muchas gracias, Encarna, por tu presentación, al presidente de la Bolsa de Madrid y vicepresidente de BME, al secretario general de Asociación de Periodistas Económicos, al presidente y miembros del jurado y al resto de asistentes, por supuesto, Miguel, a ti en primer lugar. Es un placer para KPMG estar aquí en esta 8ª edición de estos premios de periodismo económico. Celebramos poder acompañar un año más estos premios. Rosa del Río, bien sabía ella, mujer con coraje, periodista de buen saber, la trascendencia que tendría el trabajo de comunicación en materia económica y en materia corporativa. Es tremendamente importante hablar hoy de periodismo y de periodismo económico en un entorno en el que, como todos bien vamos viendo y como todos saben, la polarización, la desinformación, las fake news, la posverdad, la inteligencia artificial nos están poniendo en tela de juicio mucha de la información que llega a nuestros ojos cada día. Los medios de comunicación son aquellos que garantizan hoy más que nunca que la información a la que vamos a poder tener acceso es una información de calidad, rigurosa y que nos ayude en la toma de decisiones, en un momento donde probablemente el recurso más escaso que tenemos es la atención. ¿Cómo hacen los periodistas para poder capturar la atención? Es un gran misterio y, sobre todo, es un gran talento, ¿no?, que hoy también tenemos el placer de celebrar con todos vosotros. Y destaco especialmente de este premio la capacidad de identificar aquellas figuras relevantes que son capaces de hacer digerible para el gran público una información que no es fácil de analizar. El hacer que la información económica, con todo el rigor y con todas las características complejas que tiene, lleguen a la sociedad es también una labor fundamental de muchos de los que están hoy aquí y, por supuesto, de nuestro premiado. La trascendencia de entender lo que significa que a las compañías les vaya bien o lo que significa los resultados económico-financieros de una organización. La trascendencia de saber el rol que las compañías juegan en el desarrollo o en el progreso de las sociedades es una labor fundamental que necesitamos hoy incluso más que ayer. Precisamente en el Día de Europa, como antes se mencionaba, una Europa que nace en torno a actividades económicas y un proyecto, el europeo, en el que hemos progresado en paz y en el que esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más.
Por eso en KPMG nos sentimos tremendamente orgullosos de poder apoyar iniciativas como la que hoy nos congrega y nos convoca. Compartimos el espíritu de divulgación de información rigurosa, reposada, que trabaja los datos, la información con distintas perspectivas, con análisis crítico, entendiendo mejor y contribuyendo al entendimiento de lo que significan los negocios, de lo que significan las actividades económicas y de lo que significan las iniciativas empresariales. Dedicamos, como muchos de los periodistas que están hoy aquí, tiempo a mantener conversaciones de valor con organizaciones, instituciones, con medios, para seguir construyendo entre todos el conocimiento que cada momento necesitamos para entender lo que sucede y lo que implica para nuestras empresas, nuestras economías y nuestra sociedad. Por eso celebramos mucho, Miguel, el premio que hoy se te va a otorgar. Corresponsal del país en Estados Unidos, no te estás aburriendo nada y te lo querías perder, pero sobre todo un hombre de grandísima trayectoria, al que personalmente admiro y al que sigo y del que he aprendido mucho a lo largo de estos años leyendo toda tu actividad, que no es poca, y efectivamente un profesional incansable del periodismo de altísima calidad. Has asumido distintos roles, has tenido muchas posiciones, hemos podido dibujar a través de tu actividad una trayectoria impecable, pero destaco algo, fuiste pionero en poder llevar a la opinión pública lo que significaban las cuentas anuales de las organizaciones. Eso, créeme, tiene muchísimo mérito, sigue siendo muy importante seguir haciéndolo así. Con una capacidad técnica, además, que era difícil de encontrar también en aquella época en este tipo de información. Ayúdanos, sigue ayudándonos a trasladar lo que sucede allí y lo que significa aquí. Te mereces todos los premios que te den. Y gracias de verdad por tu buen trabajo y por tu tesón y por tu dedicación incansable. Me despido ya. Reitero en nombre de KPMG nuestra satisfacción y gratitud por la labor que todos los aquí presentes realizáis y a la que esperemos seguir contribuyendo. Muchísimas gracias. Gracias, Jerusalén, por la defensa y el elogio del periodismo económico en la persona de Miguel Jiménez y por el periodismo en general. Y es el turno ahora de Javier García Vila, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Gracias, Encarna. Gracias a todos. La verdad es que es un placer ver por aquí a tanto amigo. Voy a hablar en nombre de la Asociación de Periodistas Europeos, de la que soy vicepresidente, que se estableció hace ya 45 años con el propósito de reunir a periodistas convencidos y comprometidos con la defensa de la libertad de información y del periodismo riguroso y solvente. Este es el espíritu que llevó a la APE, a la Asociación de Periodistas Europeos, a promover la convocatoria de este premio de periodismo económico en el año 2018, con el objetivo que está fijado en las bases de destacar las trayectorias o trabajos periodísticos relacionados con la información económica, financiera o bursátil que lo merezcan, por su talento, por su originalidad, por su espíritu divulgativo, por la fuerza didáctica o por la capacidad de superar presiones, y no es menor este último aviso. El premio, que ahora se entrega en su octava edición, pretende reconocer los valores periodísticos de honradez, rigor, claridad e independencia imprescindibles para que el espacio público en una sociedad donde los conflictos de opinión sean debatidos como garantía de buena salud democrática. Al poner el premio bajo la advocación de la figura de Rosa del Río, lo que pretendimos y lo que pretendemos es recordar a una pionera y a una maestra del periodismo económico cuya estela continúa hoy en toda una generación de periodistas que se han beneficiado, que nos hemos beneficiado, yo entre ellos, por el derribo de muchas barreras que tanto Rosa como otros compañeros de su generación, compañeros y compañeras de su generación, consiguieron para elevar entre todos la calidad del periodismo económico, reconocido ahora, yo creo que sin duda, como un pilar fundamental de la información periodística en España. Este mediodía, a la lista de relevantes galardonados con el premio KPMG Rosa del Río, donde se incluyen, los voy a citar a todos, Mariano Guindal, Miguel Ángel Noceda, Rosa María Sánchez, Salvador Arancibia, Carlos Sánchez, Ignacio Rodríguez Ignacio Rodríguez Burgos, como os escucho muchos días, y Yolanda Gómez, que fue la última premiada, sumamos hoy el nombre de Miguel Jiménez, del que un jurado plural y compuesto por profesionales de todo el abanico mediático y presidido por el empresario Pablo Isla, destacó su enorme rigor
su condición de pionero en el análisis de cuentas empresariales, la profundidad y el carácter didáctico de sus artículos, su capacidad de trabajo y la ejemplar trayectoria que acumula, con más de 35 años escribiendo y proporcionando a los lectores una visión clara y comprensible sobre temas muy complejos. Creo que no me he equivocado. Creo, compañeros, que la democracia son tres cosas: un Parlamento soberano que funcione sin interferencias, una justicia independiente y una prensa libre, radicalmente libre. No quiero caer en tópicos, pero sin prensa libre la sociedad se movería a ciegas y a merced de corrientes autoritarias. En estos tiempos convulsos, creo, de verdad, que el periodismo tiene que llevar a la sociedad certidumbre, confianza y seguridad. Esa es nuestra función y creo que debemos cumplirla sin dudas y sin prejuicios. Y en este contexto, el periodismo económico es doblemente valioso. Explicar la economía no es fácil, pero es imprescindible. Tenemos que ser capaces de explicarle a la sociedad los complejos mecanismos que condicionan la vida de las personas. Tenemos que dar a la sociedad las herramientas para que entienda cómo y por qué se toman decisiones económicas y empresariales y cuáles son sus consecuencias. Tenemos que buscar siempre la transparencia, la rendición de cuentas y, en su caso, la asunción de responsabilidades. Eso es lo que lleva Miguel Jiménez haciendo 25 años y espero que sigas otros 25 años haciéndolo. Nada más, solo agradeceros a todos que nos acompañéis, agradecer a KPMG su apoyo decidido desde el primer momento, Jerusalén. Y Lorena, querida, creo que andas por ahí, aunque no te veo ahora, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Bolsa a Mercados Españoles y a la Bolsa de Madrid, porque es verdad que pocas veces se cumple el tópico del marco incomparable. Esta vez es una de ellas. Muchas gracias a todos. Así es. Gracias, Javier, por la defensa de la labor de la APE, de la figura de Rosa del Río y del periodismo imprescindible. Y ahora tengo el honor de invitar a subir al estrado a pronunciar unas palabras al presidente del jurado, Pablo Isla. Bueno, muchas gracias. Lo primero, enhorabuena, Miguel. Y deciros que para mí ha sido un honor presidir el jurado en esta 8ª edición del premio KPMG Rosa del Río de Periodismo Económico. Desde que me llamó Miguel Ángel, o cuando me llamó Miguel Ángel para ofrecerme o para comentarme la posibilidad de que presidiera el jurado, la verdad es que le dije que sí inmediatamente, primero porque me lo pedía Miguel Ángel Aguilar, con el que me unen lazos muy antiguos de amistad y de cariño y de reconocimiento, por supuesto, a todo lo que es su labor y cómo sigue el hombre al pie del cañón. Yo cada vez que le veo en la tele ahí con el micrófono en el Congreso, la verdad es que me entusiasma, Miguel Ángel, te lo digo. Luego, por la figura de Rosa del Río, con Rosa yo tuve muchísimo trato durante muchísimos años, muchas conversaciones, la verdad, y también tengo un recuerdo imborrable. La Asociación de Periodistas Europeos y luego porque es un premio de periodismo económico. A mí el periodismo económico me ha acompañado toda la vida, primero como lector, desde que tengo uso de razón, tanto los medios de prensa económica como las secciones de economía de los periódicos generalistas. Me ha acompañado mucho como, no sé cómo decirlo, como sujeto activo a lo largo de mi vida. Eso empezó muy pronto, porque cuando yo estaba, me acuerdo, en el Banco Popular como director de los servicios jurídicos, hablo del año 92-93, cuando había algún problema jurídico complejo y algún periodista se interesaba, pues siempre me ponían a mí en contacto con este periodista para intentar explicar o aclarar. Y luego puntualmente me acompañó también como autor, porque yo publiqué 2 tribunas en El País, antes incluso de eso, en el año 90, por ahí. Una sobre las sociedades anónimas deportivas, en la sección de deportes, y otra en el suplemento negocios sobre las sociedades de un solo socio. Ahí se acabó mi carrera en el mundo periodístico, pero bueno, también hice unos pinitos, ¿no? Dar las gracias a David, a Jerusalén, por el apoyo a este premio y por acogernos hoy aquí. Ya se ha destacado un poco de Miguel lo que es su formación académica. Miguel tiene una formación académica espectacular. Compartimos la educación jesuítica, yo en el colegio, él en la universidad, que algo de huella deja en cualquiera de los ámbitos. Él estudió E3, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, luego también hizo en la UNED Ciencias Políticas, estudios de posgrado en el IES, estos estudios en
con ESAD y la Singularity University, que la verdad es que a mí eso, la gente que ha pasado por la Singularity University me da mucha envidia porque yo lo he seguido siempre mucho, pero nunca he tenido la oportunidad de estar ahí en Silicon Valley, ¿no? Y con este lema del fundador de la universidad de Living Long Enough to Live Forever, ¿no? Que te inquieta, que es algo también un poquito inquietante, pero si algo destacaría de Miguel y de esa formación académica, bueno, no me voy a olvidar del máster del país, que probablemente es donde surge la vocación periodística, ¿no? De Miguel, que tan buenos frutos ha dado, pero si algo destacaría de Miguel y de su formación es cómo ha sabido aprovecharla. O sea, hay gente que a lo mejor tiene muchos títulos, muchas carreras, pero a lo mejor es una acumulación de conocimientos a los que luego no es capaz de sacar partido. Y en el caso de Miguel es muy destacable cómo es capaz de sacar partido a toda esa acumulación de conocimientos. Hace más de 25 años Miguel entró en el Grupo Prisa, en El País, en 5 días. Bueno, y ahí lo ha sido todo. O sea, yo creo que ha sido absolutamente todo. Redactor, jefe de la sección de mercados de 5 días, redactor jefe de la sección de empresas, subdirector, redactor jefe de economía en El País, subdirector del País, director de 5 días, director adjunto en El País y ahora últimamente corresponsal jefe del País en Estados Unidos, que como decía David, yo creo que daría que lo que es la actualidad americana y la capacidad de trabajo de Miguel, daría para escribir un periódico todos los días solo de lo que pasa en Estados Unidos. Como antes se ha dicho, el jurado que tuve el honor de presidir destacó su enorme rigor, su condición de pionero en el análisis de las cuentas empresariales, la profundidad y el carácter didáctico de sus artículos, proporcionando a los lectores una visión clara y comprensible sobre temas muy complejos, y también su capacidad de trabajo y su intensa trayectoria con más de 25 años escribiendo exclusivas. Nosotros yo creo que nos conocemos, Miguel, desde hace más o menos esos 25 años, yo diría, ¿no? Hemos compartido pues muchas conversaciones, hemos compartido periódicamente unas comidas de las que todos guardamos muy buen recuerdo, con todo el equipo de economía del País y 5 días. Y yo puedo dar fe de todas estas cualidades, que por otro lado son las cualidades que debe tener un buen periodista. Rigor, que yo decía, contrastar mucho las noticias, a veces incluso a riesgo de que sean menos sensacionalistas o espectaculares. Profundidad, no quedarte en la superficie de las cosas, ir al fondo. Ser didáctico, yo creo que eso lo tienes siempre muy en cuenta, que el lector, especialmente cuando hablamos de la sección de economía de un medio de información general, muchas veces no es un experto en la materia y desde luego que no es nada fácil combinar rigor, profundidad y ser didáctico y ameno. Y Miguel lleva consiguiendo esto durante muchos años. Yo durante estos 25 años he visto trabajar a Miguel, no le he visto desde dentro, como muchos de los que estáis aquí, o desde otros medios. Yo le he visto en dos facetas o en dos perspectivas. Uno, la más importante, diría, como sujeto de la información que publicaba de las compañías a las que yo representaba o que yo dirigía. Y os puedo decir que he visto siempre a una persona honesta, rigurosa, con mucho conocimiento, con mucho criterio, a veces incómoda, esto lo digo como un elogio, no lo digo en absoluto como una crítica, sin prejuicios, cercana en el trato, pero siempre sabiendo diferenciar entre la cercanía y lo que había que publicar. De verdad, Miguel ha sido siempre modélico cubriendo la información. Y luego, como también se ha destacado y también se destaca en las deliberaciones del jurado y se destaca en el acta, aparte de otras muchas cosas, Miguel es un analista increíble. Yo digo que podría haber trabajado en JP Morgan o en cualquier otro banco analizando compañías porque la verdad es que es un analista increíble. Y os decía que yo he vivido lo que es la trayectoria de Miguel desde dos perspectivas. Una, esta, como sujeto de la información que publicaba, y otra como lector, cuando escribía de otras empresas, cuando escribía de temas de política económica o más recientemente de Estados Unidos. Y la verdad es que en esta faceta como lector pues siempre he disfrutado mucho leyendo y sigo disfrutando mucho leyendo todos los artículos que escribe Miguel. Y como comentábamos, que esto no se recoge en el acta, pero lo comentábamos durante las deliberaciones del jurado, Miguel ha conseguido algo que yo creo que es de las cosas más difíciles para un periodista. Y es que cuando un artículo lleva su firma, sabes que te puedes fiar de lo que dice. Puedes estar o no de acuerdo,
pero sabes que es serio, riguroso, independiente y contrastado. Y esto yo creo que es algo que tiene un valor enorme. Miguel combina la profundidad con ser didáctico y ameno, combina el ser incisivo con ser riguroso y combina el espíritu crítico y la independencia con el equilibrio a la hora de abordar los temas. La verdad es que yo creo que, como todos decíamos, es un premio muy, muy, muy merecido. Evidentemente, como os podéis imaginar, y como todos los que me han precedido, yo también valoro mucho el papel de los medios de comunicación. Y si hablamos de la información económica, ya sea de los medios económicos o de las secciones de economía de los medios, pues por supuesto también. Y os tengo que decir que muchas veces, igual que te puede pasar con un informe de un analista o en una reunión con un fondo de inversión, cosas que se publican en los medios, al margen de otras muchas consideraciones, te ayudan en la gestión. Te pueden poner de manifiesto alguna debilidad, alguna fortaleza, cosas que tú no habías tenido en cuenta. La verdad es que en ese sentido, y luego evidentemente los medios son absolutamente determinantes tanto para trasladar a la sociedad los mensajes que crees que son relevantes como para ejercer un papel independiente de información de las circunstancias de la empresa, de información de las perspectivas de la empresa. Estos días preguntaba por Miguel a una persona que ha trabajado muchos años con él. Y me decía, y me parece muy acertado, que Miguel cumple con las 3 T's: talento, trabajo y tenacidad, con esa combinación tan buena para un periodista. También me decía que es muy buen compañero, que es exigente como jefe, pero siempre más exigente consigo mismo que con los demás, siempre predicando con el ejemplo, me decía esta persona. Y en un tono más personal, le encanta la familia. Hoy hay 2 hijos suyos aquí con nosotros. También le encanta el baloncesto. Por cierto, hablando de baloncesto, el otro día leía un artículo en El País que se titulaba «Los Warriors de Butler y Curry se adelantan en los playoffs al ganar a los Rockets a domicilio». Digo, joder, ¿quién ha escrito esto? Anda, y era Miguel el que lo había escrito. Y otro que decía «Los Celtics con hambre de repetir título frente a la amenaza de los Cavaliers y los Thunder». Y también lo había escrito Miguel. Digo, joder, Miguel es verdaderamente polifacético. Tengo que reconocer que de estos artículos me leí los titulares y no el artículo entero, porque no sigo tanto la NBA. Miguel es un apasionado del cine, prefiere ir a las salas y es muy aficionado del Atlético de Madrid. Os diré que en 2 de estas 3 cosas coincidimos plenamente y en otra no tanto. Pero bueno, no os voy a decir cuál es la que no coincidimos tanto, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Y bueno, os podría decir muchas cosas más de Miguel, pero no me quiero alargar más de la cuenta. Simplemente reiterar la alegría y la satisfacción que tengo de haber presidido este jurado y de hacer hoy entrega de este premio tan merecido a Miguel Jiménez, una persona con una trayectoria ejemplar en la que aún quedan muchas, muchas páginas por escribir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Para nosotros fue un lujo tenerte de jurado, fue muy enriquecedor y fue una pieza de seguridad realmente. Gracias también por ampliar la semblanza de Miguel, aspectos que desconocíamos. Entonces, eso lo hace todavía mucho más completo. Bueno, a estas alturas ya sabéis todos por qué se ha premiado a Miguel Jiménez, pero a mí me corresponde leer el acta de la 8ª edición del Premio de Periodismo Económico KPMG Rosa del Río de la Asociación de Periodistas Europeos, oficialmente. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 8ª edición del Premio de Periodismo Económico KPMG Rosa del Río de la APE, presidido por Pablo Isla e integrado por Mariano Guindal, columnista de La Vanguardia, Miguel Ángel Noceda, presidente de FAPE, Rosa María Sánchez, redactora jefe de Economía del periódico, Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid
y vicepresidente de BME, Lorena López Prieto, directora de comunicación de KPMG, Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, Carlos Franganillo, director de informativos de Telecinco, Belén Molleda, jefa de Economía Digital de la agencia EFE, Encarna Samitier, presidenta de 20 Minutos, Antonio Maqueda, redactor de Economía de El País, y Álvaro Nieto, director de The Objective, y actuaron como secretarios sin voto Esther Tribaldos, subdirectora de comunicación de BME, y Juan de Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos. Acuerda fallar por mayoría la 8ª edición del premio a favor de Miguel Jiménez. El jurado ha destacado su enorme rigor, su condición de pionero en el análisis de las cuentas empresariales, la profundidad y el carácter didáctico de sus artículos, su capacidad de trabajo y la intensa trayectoria que acumula con más de 25 años escribiendo exclusivas y proporcionando a los lectores una visión clara y comprensible sobre temas muy complejos. Enhorabuena, Miguel Jiménez. Suben al escenario el premiado y el presidente del jurado, Pablo Isla. Bueno, me siento un poco abrumado con todo lo que he escuchado decir sobre mí y un poco nervioso también por tener que dar ahora mi discurso. Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido, muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos que, como han dicho ya algunos, en este Día de Europa, que es el 75 aniversario de la Declaración Schuman, se hace entrega casualmente. Gracias a KPMG, gracias a la Bolsa de Madrid por acogernos, gracias a Pablo Isla, a todos los miembros del jurado por concederme este premio. Probablemente muy pocos de los que estáis aquí sabéis que la primera persona que me dio trabajo como periodista económico fue Rosa del Río. Entonces me hace una especial ilusión que este premio lleve su nombre. Aquel trabajo me lo dio cuando, bueno, pues yo era un principiante, una joven promesa, y quizá no era el trabajo más glamuroso del mundo, era cubrir algunas de estas jornadas que ella organizaba con El Nuevo Lunes, pues no recuerdo bien, pero a lo mejor sería la fiscalidad de los segurfondos o las nuevas tendencias del renting o alguna cosa así, que yo cogí con un enorme interés como novato. Entonces, que lleve su nombre este premio me hace especial ilusión. Y lo cierto es que siempre estuve muy agradecido a Rosa por aquella primera ocasión. Cuando ya años después era redactor jefe de Economía del País y de vez en cuando me llamaban para participar en alguna mesa redonda o en algún coloquio, pues si no eran de la casa, que ya tenía unos cuantos, solía decir que no, salvo que me lo pidiera Rosa. Cuando Rosa me lo pedía, siempre estaba allí. También me hace especial ilusión que el premio se entregue aquí, en el patio de operaciones de la Bolsa de Madrid, no solo por lo espectacular del entorno, sino porque aquí, en la Bolsa, es cuando yo empecé a abrirme un poco paso como periodista económico. En mis primeros años fui periodista de Bolsa. Creo que la Bolsa, además, es un sitio ideal para que un periodista económico empiece a formarse, porque en la Bolsa, como de alguna forma decía David, pues confluye un poco todo, ¿no? Los resultados de las empresas, la política económica, los tipos de interés, la regulación, la geopolítica, todo lo que queráis imaginar tiene su reflejo al final del día en las cotizaciones de las empresas. No es que yo pensase cuando hice el máster de periodismo del País en ser periodista de bolsa, fue un poco por accidente.
Recuerdo cuando llegué a hacer mi entrevista de trabajo a 5 días y llegué al despacho de Fernando González Urbaneja, que por entonces era el director y que quería potenciar la sección de bolsa. Y nada, yo llegué allí muy nervioso, muy jovencito, y entonces me preguntó, ¿cuál es la cotización de Endesa? Y yo me quedé como, no tenía ni idea. La de Telefónica, yo digo, este va a pillar, ¿no? El caso es que, pese a no tener ni idea, él me dio no solo la oportunidad, sino que me abrió una carrera profesional y por eso siempre está el primero en mi lista de agradecimientos. Por su entusiasmo, por su forma de crear equipo, por su calidad humana y profesional. Le tengo un agradecimiento y un cariño especial, pero en realidad creo que he tenido mucha suerte y le tengo agradecimiento y cariño a todos los directores. Me gustaría destacar también a Javier Moreno, que además ha sido 3 veces mi director, primero en 5 días por una etapa y otras 2 en El País. Pero todos los directores que he tenido, he de decir, incluso algunos que a lo mejor eran un poco menos populares en las redacciones, me han tratado siempre muy bien y a todos les guardo muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento. El prestigio de un premio en parte viene por quien lo da, pero también viene en parte por los premiados. Y por eso también estoy encantado de figurar en una lista en la que están Mariano, Miguel Ángel, Rosa, Salva, Nacho, Carlos y Yolanda, creo que no me dejo a ninguno, porque todos ellos realmente son periodistas ejemplares y espero no desmerecer estando a su lado. Me hace ilusión, además, que el premio me lo haya entregado Pablo Isla, porque con Pablo he tenido siempre muy buena relación y muchísima admiración profesional y personal por su calidad humana, por su calidad profesional. Yo creo que este es el primer premio que me dan desde el colegio. A Pablo no le han parado de dar premios más que merecidos, incluido el del mejor directivo del mundo, que creo que ya resume un poco lo que es su trayectoria. Conocer a Pablo y conocer a muchas personas, hacer muchos amigos, a personas maravillosas, ha sido uno de los privilegios de ser periodista. Muchos de los que he conocido estáis hoy aquí, otros muchos no, y de verdad que no sabéis la admiración y el cariño que os tengo, el agradecimiento profundo por haberme ayudado, acompañado en este terreno. Sería imposible citaros a todos, pero sí que quiero citar a una persona que, como Rosa, nos dejó antes de tiempo. Un compañero muy querido por todos en el periódico, que era Alejandro Bolaños, que era una persona con una nobleza, un compañerismo, un buen hacer, un talento y un compañerismo como pocos he conocido y que siempre echaremos de menos. Y perdonad. Yo he sido siempre un periodista de redacción. Yo creo que en esta profesión del periodismo pues hay algunos compañeros con muchísimo mérito, muchísimo talento y que aportan un valor increíble, pero que son un poco francotiradores, que van un poco por libre, que tienen sus fuentes, tienen sus historias, sacan sus noticias y son muy necesarios en los periódicos. Yo, por lo general, he sido más, aunque a todos los periodistas lo que más nos gusta es escribir y sacar nuestras historias y nuestras exclusivas, yo he disfrutado mucho ayudando a otros compañeros, dando alguna pista, editando una noticia de otros, trabajando con la gente de gráficos, con la gente de fotografía, de vídeo, de desarrollo digital. Valoro muchísimo el trabajo que hace la mesa de edición o la mesa digital o la mesa de última hora, que en los periódicos muchas veces pues son tareas mucho menos lucidas, pero que si los otros son necesarias, estas son imprescindibles. Y yo creo que el día más feliz de mi carrera profesional
que fue hace 10 años, probablemente tiene que ver con esa vocación mía de ser un periodista de redacción, y fue cuando me nombraron subdirector de información del País, pero no por el nombramiento. No sé si sabéis, bueno, muchos sí lo sabéis, que en el País los nombramientos, una vez hechos, los vota la redacción y no se corta un pelo, ¿no? Si no le gusta a quien han nombrado, pues te castiga. Cuando esa noche David, que antes le he visto por ahí, no sé dónde está ahora, me comunicó la mayoría la búlgara que había sacado en eso, sentí como el abrazo de la redacción. O sea, sentí una cosa muy, muy especial, me sentí muy querido. Y de hecho, en mi buzón de entrada de correo electrónico, el email más antiguo que conservo desde hace 10 años es en el del comité de redacción con el resultado de aquella votación. La verdad es que antes Pablo hablaba de mis artículos de la NBA. Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. Yo hubiera preferido quizás ser jugador de la NBA o estrella del rock, pero puesto que no tenía ni los centímetros ni el talento para eso, he disfrutado cada minuto de ser periodista. Es una profesión que te permite conocer gente maravillosa, que te permite viajar, conocer mundo, te permite aprender algo nuevo casi cada día, casi cada hora a veces. Y realmente por eso es una profesión muy bonita. Al tiempo, he de decir que por momentos es una profesión muy sacrificada también. Es una profesión de horarios interminables, de guardias, fines de semana, de momentos en que creías que ibas a poder disponer de tiempo para ti y para tu familia y de repente surge un imprevisto. Y por eso también querría dar las gracias especialmente a mi mujer, que no puede estar hoy aquí porque había venido a verme a Washington y yo me he venido para acá, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a los que tantas veces he faltado a una cena o a una fiesta de cumpleaños o a una reunión del cole o a lo que sea, por haber estado con ellos menos tiempo del que me gustaría. De hecho, ahora, como corresponsal, vivo un poco esa dualidad. Como habéis dicho, no me aburro porque están pasando muchas cosas allí. Vivo un trabajo apasionante, es una ocasión magnífica, una ocasión de oro, la que tengo siendo corresponsal en estos momentos en Estados Unidos, pero al tiempo tengo el dolor de no poder pasar más tiempo con mis padres, con mi familia, con mis amigos que están aquí en España. Bueno, en estos tiempos de bulos, de desinformación, de gobernantes que mienten con descaro, y eso en Estados Unidos también es algo que podemos ver cada día, creo que el periodismo de calidad es más importante que nunca. Como corresponsal ahora me toca escribir un poco de todo, incluido de baloncesto, pero mi corazoncito siempre ha estado en el periodismo económico, que es donde empecé y donde al que sigo dedicando buena parte de mis artículos. Y en estos días de aranceles, de guerra comercial, de apagón eléctrico, de cuestiones migratorias, de la última OPA hostil, el periodismo económico es imprescindible para comprender el mundo en que vivimos. Este sábado pasado estuve en la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, en Nebraska, que yo creo que es un privilegio para cualquier periodista poder asistir allí, con la suerte además de que fue el día que Warren Buffett anunció que a final de año se retiraba, tiene 94 años. Y Warren Buffett allí, en la Junta de Accionistas, había unas 20.000 personas, recomendó un documental, el último documental que se ha hecho sobre Katharine Graham, la mítica editora del Washington Post, que era amiga suya, porque él además fue inversor en el Washington Post. Y una de las frases que le gustaban a Katharine Graham y que la tomó prestada de su marido, decía que los periódicos son el borrador de la historia. Yo creo que es un privilegio hacer esta tarea de escribir el borrador de la historia.
Y creo que, al igual que hace 30 años, cuando era una joven promesa, un principiante que tenía la ilusión y la curiosidad por ir a unas jornadas sobre la fiscalidad de los segurofondos, creo que este fin de semana pasado, en Omaha, en una cosa más glamurosa como la Junta de Berkshire Hathaway, me gusta pensar que sigo manteniendo esa misma ilusión, ese mismo espíritu de, ahora que soy un poquito vieja gloria, ese mismo espíritu de principiante y de ilusión, ese espíritu de esa curiosidad de periodista que creo que mantengo y que con la ayuda de todos vosotros espero seguir manteniendo. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Miguel, por mantener el espíritu y porque además está claro que lo vas a mantener. Eres un premio para el periodismo. Mientras te escuchaba, pues es que tú eres el premio. El premio Rosa del Río, y Rosa del Río es maravilloso, pero tú eres el premio para nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias por las palabras, por la asistencia, por la defensa y el elogio y la necesidad del periodismo. Ahora, los miembros del jurado, autoridades y, por supuesto, el premiado, sigamos a Juan Doñate porque nos haremos una foto por una parte de esta maravillosa sala y nos uniremos al cóctel que se va a servir para todos los invitados. Gracias.